Hola, gracias por conectarte. Sabemos que este mensaje puede hablarte de una manera especial y oramos para que no solo te inspire, sino que también te anime a seguir a Jesús cada día más. Incluso cuando venga a tu mente alguien que necesita escuchar esta palabra, compártela con esa persona. Y si eres parte de nuestra familia online, recuerda suscribirte para seguir recibiendo cada enseñanza. También queremos agradecer a todos los que oran por nosotros y apoyan esta misión. Gracias a ustedes, miles de vidas están siendo alcanzadas con el mensaje de esperanza de Jesús. Disfruta el mensaje y que Dios te bendiga. Familia, a veces hacen un desayuno juntos. De repente cuéntanos también en los comentarios si eres de las personas que sale a votar temprano, si eres de los que con los que cierran la mesa de votación, en qué momento del día vas a votar de repente. Y también contarte o sugerirte que de repente te tomes una fotito ahí con tu celular, te tomes un selfie ahí, lo subas a tu cuenta de Instagram, que nos etiquetes como Calvary Lima para poder compartir contigo, para poder compartir juntos este día. Tómate ahí una foto donde estás, de repente estás en este momento en la cola, de repente ahorita estás en la cola de tu local de votación, sintonizándonos ahí. Bueno, espero que de donde sea que te estés conectando esta mañana, sepas que el Señor está con nosotros, el Señor está contigo. Y el día de hoy lo que queremos hacer es justamente pasar un tiempo juntos, desde nuestros hogares o, como te decía, desde donde sea que te conectes, considerando lo que hacemos cuando nos reunimos los domingos, ¿no? La palabra de Dios, la palabra del Señor. Y bueno, hoy día en realidad no tengo un estudio bíblico como tal, como lo hacemos cuando nos reunimos presencialmente, sino que en realidad tengo unos pensamientos que quiero compartir contigo, que inspirados creo yo en la palabra de Dios. Estaba pensando esta semana mientras que me preparaba para justamente este momento, ¿no? Donde queríamos compartir juntos este domingo, donde no podemos reunirnos presencialmente por ley, ¿verdad? Por las elecciones y demás. Y en esta temporada de decisiones fuertes, ¿no? Las decisiones sobre el próximo mandato presidencial, ¿no? Y estaba pensando ahora que muchas veces estas temporadas de elecciones, estas temporadas electorales pueden quizá despertar emociones intensas en nosotros, ¿no? De repente esperanza, de repente más frecuentemente temor, frustración. Algunos lo miran con optimismo, otros lo miran con ansiedad. Este momento de elecciones a veces puede hacer que esas emociones se despierten en nosotros, ¿no? Esos temores, esas cosas que sentimos en estos momentos donde quizá algunos pueden creer que las elecciones van a determinar el futuro de la nación, y en cierta manera es así. Otras personas sienten que, bueno, nada va a cambiar realmente. Otras personas pueden tener conversaciones muy tensas en la casa. Una de las cosas de las que hay una ley que no está escrita, ¿no? Una ley tácita de que no se habla de política ni de religión con la familia, ¿no? Ah, y muchas veces, como creyentes, asumo que si tú estás conectado aquí, la mayoría de ustedes conectados esta mañana se identificarían como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, como creyentes, ¿no? Y si no es así, eres bienvenido de todas maneras, ¿no? Estamos felices de que estés conectado con nosotros. Y quizá lo que vas a escuchar ahora también te pueda ofrecer una perspectiva un poquito diferente, pero lo que iba es que como creyentes a veces podemos terminar reaccionando muy parecido, en maneras muy similares a las que como reacciona cualquier otra persona, ¿no? Y entonces creo que pensando en este panorama, ¿no? En este ambiente, en este clima electoral, en donde las tensiones están elevadas, en donde tenemos convicciones, hay muchas personas que tienen convicciones muy fuertes, ¿no? De votar por esta persona o por la otra persona, y si tú votas por la otra persona por la que yo no voy a votar, entonces tú eres, ¿no? Ya yo sé todo lo que tengo que saber sobre ti, ¿no? Y vivimos en este momento una cultura muy polarizada por el tema político, pero quizá la pregunta es cómo procesamos esto como creyentes, como hijos de Dios, ¿no? ¿Cómo pensamos, cómo vivimos
cómo actuamos como iglesia mientras que el país vota, ¿no? Mientras que votamos. Porque creo que tenemos que recordar que la Biblia no nos invita a poner nuestra confianza en candidatos políticos, ¿no? En partidos políticos o en gobiernos, sino que nos llama a poner nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor, en el Señor. Y es por eso que hoy día quiero hablar de estos 3 pensamientos que vinieron a mí mientras oraba y me preparaba para este momento, que son, creo yo, 3 verdades bíblicas que deben gobernar nuestro corazón en este tiempo de elecciones, ¿no? Y ya debo decir que no es nuestra meta en ese tiempo, no es convencer a nadie, no es inclinar ningún tipo de influencia hacia un lado, hacia el otro. Esa no es nuestra función. Pero sí el poder considerar justamente eso, ¿no? ¿Cómo procesamos esto juntos como creyentes, como hijos de Dios? ¿Cómo podemos dejar que nuestro entendimiento sobre Dios y nuestra lectura de la palabra de Dios impacte cómo procesamos este momento electoral y otros momentos de tensiones similares también, ¿no? Entonces, 3 cosas que quiero decirte esta mañana. Número 1, tenemos que recordar que a pesar de las cambiantes mareas de las estaciones políticas, Dios sigue en su trono. Ese es el primer pensamiento para esta mañana, ¿no? Que recordemos que Dios sigue gobernando, Dios sigue en el trono, en el cielo. Cuando encontramos en el libro de Apocalipsis esta visión celestial, en el capítulo 4, capítulo 5 del libro de Apocalipsis y más adelante en el capítulo 20 al 22, como cierra el libro, encontramos a Dios sentado en su trono. Dios está gobernando, Dios tiene poder y autoridad. Y un tipo de poder y autoridad que está por encima de cualquier tipo de poder y autoridad humana. Entonces, este primer pensamiento estaba recordando en relación a ello un pasaje del libro de Isaías. Y quiero leer este versículo de Isaías 6:1, donde dice pues que en el año de la muerte del rey Usías vi yo, dice Isaías, ¿no?, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Entonces, aquí en Isaías capítulo 6 encontramos una situación muy curiosa, porque encontramos a un rey, al rey Usías, que había fallecido, que había muerto. Y cuando nos ponemos a pensar un poquito en el contexto de ese momento de la historia, Usías era un rey que había gobernado por décadas, más de 50 años había gobernado, imagínate, este rey Usías, y era un rey que en su gran mayoría había hecho un buen trabajo. Era un rey que representaba estabilidad, prosperidad, seguridad nacional. Era un rey que había hecho, como te digo, mayormente, la mayor parte del tiempo de su mandato, de su gobierno, de su reinado, un buen trabajo, y le había dado estabilidad a la nación. Entonces, ahora, sin embargo, el rey había muerto. Y ahora te puedes imaginar que con esa muerte, la muerte del rey, venía pues ahora toda una sensación de incertidumbre política, ¿no? Porque ¿quién va a gobernar después? ¿Qué va a pasar? ¿Ese rey va a ser mejor, peor? El futuro era incierto en este momento en la vida del profeta Isaías, ¿no? Y justamente fue en ese momento preciso en el que Dios le da esta visión que es parte de su llamado al ministerio profético, imagínate, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que Dios le da un llamado a una persona para una tarea específica en un momento de altas tensiones, un momento de alta incertidumbre nacional y política. Y yo no podía dejar de pensar en que de repente el Señor estaría haciendo lo mismo, o podría estar haciendo lo mismo, incluso en este momento. De repente el día de hoy el Señor está dándote una invitación a que tú confíes en Él, a que tú pongas tu mirada en Él, para que te des cuenta que Él sigue en el trono y que de repente también puedas escuchar cómo Dios te llama para ser una voz dentro de estos momentos de incertidumbre, para ser una luz en medio de esta oscuridad, ¿no? Porque ¿qué es lo que ve en esta visión, en este versículo que hemos leído de Isaías capítulo 6, ¿no? Y mira, curiosamente en esta visión Isaías no ve al próximo rey, ¿no? No ve en su visión quién va a subir al trono
después del rey Usías. No ve el siguiente partido político, el siguiente gobierno, no ve tampoco una estrategia política. Ya, ahora sé cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? No, ¿qué es lo que ve Isaías? Isaías ve al Señor. Al Señor. ¿Y cómo lo ve? Está sentado, dice. Ve al Señor, número uno, y lo ve sentado. No lo ve nervioso, no lo ve preocupado, no lo ve así exprimiéndose las manos, como que no sé qué hacer, ¿no? No lo ve improvisando, no. Lo ve sentado en su trono. Y, ¿sabes? En la Biblia, la figura de un rey sentado en su trono es una imagen, es un recurso literario que habla acerca de autoridad absoluta, de un gobierno soberano. Entonces, qué curioso que mientras que el trono político estaba vacío ante la trágica muerte de un rey, el trono del cielo seguía ahí, estaba ocupado por Dios. Entonces, estaba pensando también que mientras que, no sé, a veces en temporadas como estas, temporadas electorales, ¿no? Hay líderes políticos que prometen y dicen esto y dicen lo otro, y si tú me escoges a mí, voy a hacer esto, y las medidas populistas y las ideologías, y que la izquierda y que la derecha y que todo lo demás, ¿no? Y es curioso porque esas promesas que dan los políticos, si vives lo suficiente como para pasar por un par de estas temporadas y cambiantes mareas políticas, te vas a dar cuenta que es un poco más de lo mismo, ¿no? Y que nos damos cuenta, sin embargo, que es el Señor el que sigue gobernando el universo. El Señor es el que sigue estando en el trono. Entonces, claro, las elecciones pueden cambiar muchas cosas. A veces se afecta la economía, se afectan las leyes, se afectan las políticas públicas, pero algo que no puede afectar la política es el reinado de Dios. Nada que pueda hacer una persona que salga elegida como la próxima presidente, ¿no? Va a hacer que Dios deje de reinar. No va a sacar del trono a Dios, ¿no? Ningún resultado va a ser sorprendente para el Señor. Ningún presidente va a ser más poderoso que nuestro Rey, que Jesús. Ningún gobierno va a poder desentronar, ¿no? a Dios, al Rey de Reyes, ¿no? Por eso se le llama así, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que creo que la iglesia, nosotros, debemos recordar que nuestra esperanza nunca ha descansado en el poder político, sino que descansa en el poder de Dios, representado en esa imagen del trono celestial. Entonces, hazte una pregunta. ¿Será que mi paz, ¿no? Esa paz con la que Dios desea que viva, será que mi paz depende del resultado de una elección o del hecho de que Dios sigue reinando? ¿Verdad? Y si tu vida interior, aquello que motiva tus pensamientos, aquello que gobierna y domina tus emociones, si tu ser interior está desregulado, fuera de control, ¿será que tu confianza está puesta en el Señor o en los resultados de estas cosas que uno puede pensar dependen de quién está en el asiento presidencial, ¿no? Entonces, ese es el primer pensamiento, recordar que Dios sigue estando en el trono. Y eso significa que, como Isaías, nosotros podemos ver al Señor, podemos verle sentado en el trono. Él no está preocupado, Él no está nervioso, Él está gobernando. Y más allá dice también que su manto, el borde de su manto llenaba el templo, su presencia entre nosotros. Y eso nos lleva al segundo pensamiento del día de hoy, que es que Dios no siempre remueve o quita la aflicción, sin embargo, siempre nos promete su presencia. Esta es la segunda idea que quiero compartirte, ¿no? La aflicción, los problemas, la dificultad puede estar con nosotros. Podemos atravesar momentos de dificultad, incluso a nivel político, más allá de la dificultad personal que podamos vivir independientemente de ello. Pero, sin embargo, Dios no siempre nos quita la aflicción, ¿no? Y, al mismo tiempo,
siempre nos promete su presencia. Y aquí es donde quiero leer otro pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Daniel. Si te acuerdas de Daniel y sus amigos ahí en Babilonia, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ellos se enfrentaron a una crisis como nunca antes, una crisis política y una crisis espiritual. Daniel y sus amigos habían sido exiliados, habían sido llevados cautivos por Babilonia desde su ciudad natal en Jerusalén y habían sido prácticamente criados ahí desde su adolescencia. Y Babilonia había ejercido toda esta influencia sobre ellos al punto que el rey Nabucodonosor pues les exige adoración. ¿Te acuerdas de que el rey Nabucodonosor hace una estatua y dice todos tienen que adorar a esa estatua que soy yo, ¿no? Que representa mi autoridad? Y entonces la presión cultural era fuertísima. La amenaza era real porque decía que todos los que no se postraban a adorar a la estatua, la consecuencia era clara, ¿no? El horno de fuego. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Llega el momento donde tocan, ¿no?, la trompeta para poder adorar a esta imagen del rey Nabucodonosor. Y estos tres amigos de Daniel, nos dice en el capítulo 3 del libro de Daniel, ellos no se postraron. Y siguieron haciendo lo que seguían haciendo. Ellos oraban, ellos seguían haciendo sus vidas, ¿no? Pero no se postraron a adorar esta imagen. Ahora, no hubiera pasado nada si no hubiera sido, ¿por qué? Porque había personas que se dieron cuenta, ¿no? Los compañeros del trabajo de repente, ¿no? que se dieron cuenta que ellos no hacían lo que el rey había mandado. Y entonces les tiraron dedo, como se dice, ¿no? Les dijeron, oye, estas personas no están haciendo, ¿no?, lo que el rey ha mandado. Y fueron a hablar del rey. El rey, un poco con su pesar, ¿no?, va e investiga la situación y encuentra que pues verdaderamente ellos no habían hecho lo que el rey había mandado. ¿Y qué pasa? El rey les da otra oportunidad, le dice, por favor, yo no quisiera tener que hacer esto, pero mi palabra es mi palabra y ustedes han roto este decreto, entonces adoran la imagen o voy a tener que mandarlos al horno de fuego. Y la respuesta de esos tres amigos es interesante, dice, en Daniel capítulo 3, versos 17 y 18, dice, ciertamente, le dicen los amigos al rey, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. ¿Okay? Es una declaración de confianza en Dios increíble. Dice, Él puede librarnos de este horno de fuego. Este horno de fuego no es nada para Dios. Pero el verso 18 continúa diciendo, pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Y este versículo 18 es increíble, porque no solamente estos amigos de Daniel confiaban en el poder salvador, liberador de Dios, sino que confiaban en Él incluso si es que Dios decidía no librarlos de ello. Entonces, ¿qué están diciendo aquí? Ellos creen que Dios puede salvarlos, pero no exigen que lo haga. En otras palabras, su obediencia, su fidelidad a Dios no dependía de los resultados, no dependía de las circunstancias. ¿Por qué? Porque ellos entendían, creo yo, que ellos pertenecían a Dios antes de que pertenecieran a cualquier reino terrenal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el rey, nuevamente un poco en contra de su voluntad, tiene que poner a estas personas en el horno de fuego y pasa algo increíble, ¿no? Que el fuego estaba tan intenso que consume a las personas que echaron a estos amigos al horno de fuego y a ellos, a Sadrach, Mesach y Abednego, no los consumió. Nabucodonosor, al mirar esta escena más abajo, dice, yo estoy viendo a 4 hombres que están andando sueltos, que el fuego no les hace daño, ¿no? Hay un cuarto que es como el hijo del hombre, dice, que está con ellos, ¿no? Los manda a sacar y sus ropas no se habían chamuscado, ni siquiera dice que ni olían a fuego, ¿verdad? Entonces, al humo y todo esto. Entonces, qué increíble, hay un milagro aquí que sucede en esta historia, ¿no? Que es que Dios no quitó a Nabucodonosor del poder en ese momento. Dios no hizo que llueva para que se apague el horno de fuego.
Dios no hizo que le diera un dolor de estómago a las personas que estaban ahí cargando a los amigos para echarlos al horno de fuego y que no los pudieran echar. No hace nada de eso. La aflicción llega, son echados al horno de fuego. Dios no los salva de esa manera, pero ¿qué sí es lo que sucede? Que Dios está presente con ellos en medio del fuego, en medio de la aflicción. ¿Sabes? Muchas veces nosotros podemos orar, Señor, cambia esta situación, cambia esta circunstancia. Y sí, deberíamos orar si es que tenemos esa carga en el corazón, por supuesto. Deberíamos orar de esas maneras. ¿Por qué? Porque creemos que Dios puede cambiar circunstancias. Pero a veces Dios también responde diciendo, yo te voy a acompañar en esa circunstancia. ¿Sabes? La aflicción, los problemas, las situaciones difíciles que atravesamos, a veces podemos pensar que si Dios me amara, si Dios se preocupara, si Dios verdaderamente estuviera conmigo, entonces no permitiría que pasen estas cosas. Y creo que ese es el pensamiento incorrecto, ¿no? Porque Dios no siempre, como decía al principio, nos quita las aflicciones, sino que sí nos promete su presencia, como en el caso de estos amigos, ¿no? ¿Qué pasa? Quizá las elecciones de esta temporada no produzcan el resultado que tú esperas. No sé cuál es el resultado que tú esperas, pero de repente terminarías desilusionado. Quizá el país atraviese momentos difíciles, es probable, no sería la primera vez. Quizá la cultura siga alejándose de los valores bíblicos en los que creemos, pero la promesa de Dios sigue siendo la misma. ¿Qué? No es necesariamente la ausencia del fuego, sino su presencia en medio del fuego. Jesús prometió a sus discípulos en Mateo 28, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. También les dijo que en el mundo tendrían aflicción. Y aquí es donde le dice eso, pero no teman porque yo estoy con ustedes. Entonces, aquí es donde tenemos que hacernos otra pregunta, ¿no? ¿Dónde está nuestra confianza cuando pasamos por esas dificultades? ¿Será que nuestra confianza está en que Dios cambie nuestras circunstancias o en que Dios esté con nosotros para enfrentar cualquier circunstancia? ¿Verdad? La presencia de Dios es lo que hace la diferencia. Estos amigos experimentaron algo increíble, que es la presencia de Dios en medio del fuego de su aflicción. Y yo pienso que eso es algo que Dios hace muy frecuentemente con nosotros, ¿verdad? Quizá no va a ser tan extremo, quizá no van a meterte literalmente a un horno de fuego, quizá no sea ese el tipo de persecución que experimentemos, pero cualquiera sea tu dificultad, tu aflicción, cualquiera sea la situación que represente para ti ese horno de fuego, el Señor permite o promete estar ahí contigo, su presencia, guardándonos, preservándonos a través del fuego, ¿no? Pensando en estas temporadas políticas en donde todo el mundo dice, no, tú deberías hacer eso, tú deberías hacer lo otro, tú deberías votar por esa persona, ustedes deberían hacer esto, y todo el mundo, no sé si sientes esta presión, ¿no? Esta presión cultural. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Porque es muy fácil darnos cuenta qué es lo que otras personas desean de nosotros, porque te lo dicen, pero ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? ¿Cómo podemos hacer nosotros en esta temporada para vivir en este lugar de confianza en el Señor y en medio de esta temporada política también, esta temporada de elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Es una gran pregunta y no sé si tengo una respuesta final, pero sí tengo un pensamiento. Y este pensamiento viene del libro de Miqueas capítulo 6 en el Antiguo Testamento. Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces, este versículo es maravilloso porque aquí vemos qué es lo que Dios pide, ¿no? En tiempos de tensión política solemos preguntarnos qué van a hacer ellos, qué van a decidir los gobernantes, qué va a pasar con el país.
Pero Dios nos devuelve la pregunta, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Y ojo, la responsabilidad del creyente, responsabilidad principal del creyente no es controlar la nación, es ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios. Y Miqueas resume esa fidelidad en 3 acciones. Y debería decir que ese es el tercer pensamiento que quería compartir contigo esta mañana, ¿no? Que es que Dios nos llama a la fidelidad. Dios nos llama a la fidelidad. ¿Qué vas a hacer tú? Ser fiel al pacto que yo he hecho contigo. Y hay 3 acciones, como te decía. Número 1, practicar la justicia. Practicar la justicia. No solamente hablar de justicia, no solamente es pensar en lo que es justo, sino es hacerlo. Y esa palabra justicia es un poco difícil de entender porque pues, no sabemos si se trata de qué se trata, ¿no? De un tema judicial, un tema de los tribunales. La justicia, ¿no? La justicia en el contexto del idioma hebreo, ¿no? Donde se escribe, como se escribe el Antiguo Testamento, hay 2 palabras para justicia, ¿no? La palabra tzadek o tzadeka y la otra palabra es mishpat, ¿no? Son 2 palabras que aparecen, que a veces se traducen de esta manera, justicia. Y la primera palabra, tzadek, ¿no? Justicia, significa relaciones correctas, tener relaciones correctas con los demás. En otras palabras, tener un estado justo en función a las personas que nos rodean. Es, si pudiéramos darle una definición práctica, es hacer el bien a los demás, ¿no? Y entonces esta justicia nace de nuestro trato con los demás, de nuestra forma de relacionarnos con las personas que nos rodean. Y la otra palabra que se traduce como justicia, te decía, es mishpat, que son las acciones que producen tzadek, ¿no? Las acciones que producen justicia. Entonces, practicar la justicia justamente es hacer eso, ¿no? Es practicar estas relaciones correctas con los demás, no aprovechándonos de los demás, rechazando la corrupción en nuestra vida, en lo que está a nuestro control, tratar correctamente a las personas. Eso es lo que Dios nos pide, ¿no? Que vivamos ahí, en su justicia, ¿no? Lo segundo que dice es amar la misericordia, amar la misericordia. Ojo, es interesante porque no dice solamente mostrar misericordia, sino es amarla. Aquí es un poco distinto porque hace un momento decíamos que Dios desea que practiquemos justicia y eso está hablando acerca de acciones en donde hacemos el bien a otros, ¿bien? Pero aquí está hablando de amar la misericordia. La misericordia es ese favor, esa gracia, algunos dicen no recibir lo que uno merece, ¿verdad? Esa misericordia. Pero amarla es diferente, porque aquí está hablando de tus afectos, de tus pasiones internas, de aquello en lo que estacionas tu mente, tus emociones. Amar la misericordia. Mira, en una cultura cada vez más polarizada como en la que vivimos, los cristianos debemos ser conocidos por la gracia de Dios. En otras palabras, es posible disentir, en otras palabras, no estar de acuerdo en nuestras opiniones políticas sin odiar a la otra persona, sin odiar a aquellos que piensan diferente de nosotros. Es posible defender la verdad sin despreciar a las personas. Es posible tener convicciones firmes sin perder la compasión por los demás. Y creo que a eso nos llama al Señor, a amar la misericordia. Siento que estas temporadas políticas, como te decía al principio, muchas veces hacen que la gente, incluso los cristianos, ¿no? Seamos muy... tengamos estas convicciones de que no, tiene que ser así, tiene que ser así. Y si tú no piensas como yo, entonces estás mal, ¿no? Y está bien, podemos tener nuestras convicciones, pero Dios nos llama a amar la misericordia, ¿no? A que nuestras convicciones sean firmes, sí, pero que no perdamos esa compasión por los demás, que sea un valor central para nosotros. Y lo tercero que dice es andar humildemente o caminar humildemente
con Dios. Y la humildad. Nuevamente, en estas temporadas, la humildad es algo que brilla por su ausencia en los mítines políticos, en las promesas de los partidos. Y sin embargo, la humildad es aquello a lo que el Señor nos llama, a caminar en humildad. Porque ningún candidato es el Mesías, el Salvador. Ningún partido, ninguna ideología va a resolver el problema fundamental del ser humano. Nuestro problema fundamental es el pecado y ningún partido político puede solucionar eso. Solo Jesús. Solo Jesús puede transformar verdaderamente nuestros corazones, ¿no? Y entonces, caminar en humildad, ¿no? Humildad que nos invita a estimar a los demás, humildad que nos invita a descender de ese trono en nuestro corazón en el que muchas veces nos sentamos y poner a Jesús ahí, ¿no? Entronar a Cristo en nuestra vida. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y cómo Jesús veía y trataba a los demás con convicciones firmes, plantado firme en la verdad de la palabra de Dios, pero también amando a los demás. Decía uno de los evangelios que Jesús crecía en esa gracia y esa verdad, ¿no? Entonces, ¿qué somos llamados como iglesia, ¿no? Somos llamados por Dios de una forma que no cambia durante el proceso electoral, ¿no? Seguimos siendo llamados por Dios a amar a nuestro prójimo, a predicar el evangelio, a hacer discípulos, a servir a los necesitados, a vivir en santidad, a representar a Cristo en nuestra vida. Y es que pues, nuestra misión como iglesia no depende de quién gane estas elecciones, porque nuestra misión viene de Jesús, ¿no? Así que en estos momentos, a veces, en estas temporadas, es fácil perder la perspectiva, pero tenemos que recordar esas 3 verdades, creo yo. Número 1, que Dios sigue en su trono. Número 2, que Dios promete su presencia y que Dios nos llama a la fidelidad, ¿no? Entonces, creo que la pregunta final de esta temporada no es quién va a ocupar el asiento presidencial, el cargo público, sino es quién va a ocupar el trono de tu corazón, ¿verdad? Porque honestamente, si tu esperanza está en la política, vas a terminar decepcionado. Sin embargo, si tu esperanza está en Cristo, vas a poder permanecer firme. Porque los gobiernos pueden cambiar. Las naciones pueden cambiar, las culturas pueden cambiar, lo vemos con los años, pero Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Porque Él reina desde su trono. Nosotros podemos vivir sin temor, sin desesperación y sin odio para los demás, con nuestros ojos puestos en Jesús, en aquel Rey que jamás va a ser reemplazado ni quitado, el que gobierna desde su trono y quiere gobernar en tu corazón. Gracias a Jesús podemos tener esta esperanza y esta paz que no es movida por las circunstancias. Así que espero que estos 3 pensamientos te ayuden a enmarcar un poco mejor, un poco diferente quizá, estas temporadas electorales, las tensiones que sentimos en estos momentos y que recordemos que el Señor está ahí con nosotros. Así que, ¿qué te parece si oramos juntos? Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir juntos un poco de tu palabra en estos momentos, incluso a través de estos medios digitales y virtuales. Gracias por esta oportunidad de conversar con las personas que están escuchándonos, conectadas y hemos escuchado tu palabra, Señor. Y queremos que tu paz gobierne nuestro corazón. Te pedimos, como nos instruyes en tu palabra, oramos por nuestro país, por estas elecciones, por el futuro de nuestra nación, para que sigamos teniendo la libertad de compartir tu palabra con otros, para que traigas prosperidad conforme tu voluntad a nuestra nación, a tantas cosas que pasan, tantos problemas que nos aquejan. Y te pedimos por ello también, Señor, por la seguridad ciudadana, por la estabilidad financiera y sobre todo para que tu palabra
pueda tocar cada vez más y más los corazones de más y más personas que están lejos de ti, para que podamos encontrar vida y libertad en ti. Gracias, Jesús, por amarnos y por darnos tu compasión y misericordia el día de hoy. Y te entregamos estos momentos en el nombre de Jesús. Amén.